Vamos a revisar cómo utilizar el patrón de diseño Memento en C++. El patrón de diseño Memento se utiliza principalmente para capturar y externalizar el estado interno de un objeto, para que pueda ser restaurado a ese estado más tarde. Vamos a ver un ejemplo del mundo real que sería un editor de texto que permite hacer undo o deshacer. Ok, vamos a incluir tres librerías, IOString, String y Vector. Comenzamos por definir la clase Memento. Vamos a tener en la parte privada un componente llamado estado texto que va a ser un string. En la parte pública vamos a tener el constructor que le va a asignar un valor que recibamos como parámetro llamado texto a nuestro componente estado texto. Ok, entonces aquí tenemos también una función llamada obtener estado texto que va a retornar el valor privado que tenemos ahí en estado texto. Es bien sencillita la clase. Ahora vamos a crear el editor de texto. Vamos a decir aquí class editor de texto. En la parte privada vamos a tener un string que lo vamos a llamar texto. Y en la parte pública tenemos la función establecer texto, donde recibiremos como parámetro un nuevo texto y allí vamos a decir entonces que nuestro valor privado va a ser igual a nuevo texto. Ok, vamos a definir también una función para obtener ese texto. Aquí está. Y aquí vamos a tener una función que se va a llamar crear memento y que va a devolver un memento. Ok, luego aquí vamos a hacer lo de restaurar o lo que sería el equivalente al undo o deshacer. Se va a llamar restaurar desde memento. Entonces le vamos a mandar aquí un memento y lo que va a hacer es que al texto le va a asignar memento.obtener estado texto. Ok, ahora vamos a tener aquí el historial de mementos que va a ser un vector, obviamente. Aquí tenemos en el private un vector de mementos y lo llamaremos historial. Ok, entonces en el caso de la parte pública tendremos aquí la función agregar memento, que es como tomar una foto y ponerla en nuestro vector. Ok, lo hacemos a través de esta llamada a pushback. Tenemos también acá otra función que llamaremos obtener memento dado un índice. Entonces con ese índice va a ir a buscar en el vector y va a retornar el valor. Aquí, retornar historial, índice. Ok, entonces veamos la función principal. Aquí declaramos un editor que va a ser una clase editor texto. Vamos a tener un historial que va a ser del tipo historial mementos. Y entonces comencemos por establecer el texto. Nuestro texto inicial es este, texto inicial. Entonces hacemos editor.establecer texto. Vamos a agregarlo al memento, que es como guardar la foto. Para eso vamos a decir acá historial.agregar memento, pasándole editor.crear memento. Ok. Luego vamos a pasar un segundo texto. Ponemos editor.establecer texto, segundo texto, y después historial.agregar memento, editor.crear memento. Ahora vamos a restaurar el estado anterior, es decir, que este sería el texto, el inicial. Para eso entonces decimos editor.restaurar desde memento y ponemos historial.obtener memento 0. Y aquí vamos a indicar después por pantalla texto después de la restauración y ponemos editor.obtener texto. Veamos la prueba, damos clic en Run. Y ahí está, texto después de la restauración, texto inicial. Eso significa que se escribió primero este de aquí arriba, hubo una segunda escritura, pero al momento de hacer la restauración, el valor actual del texto es el primero. Y con eso terminamos la ilustración de cómo utilizar el patrón de diseño Memento en C++.